Mis padres me echaron de casa a los 16 años por una mentira de mi hermano. Mi tío rico me acogió. 10 años después, mi nombre salió en todos los titulares. En mi ceremonia de premiación, mi padre tomó el micrófono: nos debes 10 millones de pesos por criarte. Me levanté, miré a la multitud y dije una sola frase. Todo el salón enmudeció. Mis padres me echaron de casa a los 16 años por una mentira de mi hermano. Mi tío rico me acogió. 10 años después, mi nombre ocupaba todos los titulares. En mi ceremonia de premiación, mi padre tomó el micrófono. Nos debes 10 millones de pesos por haberte criado. Me levanté, me enfrenté a la multitud y pronuncié una sola frase. Todo el salón de eventos enmudeció. Me llamo Isabel Gómez. Tengo 26 años. Cuando tenía 16, mis padres me llevaron a una gasolinera a las 4:30 de la mañana, me dieron 3 billetes de 200 pesos y me dijeron que ya no era su hija. Mi hermano les había contado una mentira. Y ellos le creyeron. No me hicieron ni una sola pregunta. No lloré esa noche. No lloré durante 10 años. Hace 8 meses, en un salón de eventos en la Ciudad de México, con 500 personas observando, ese mismo padre agarró un micrófono. Se ajustó las mancuernillas, las mismas que llevaba la noche en que me fui, y le dijo a todos los presentes que le debía 10 millones de pesos por haberme criado. Él no sabía lo que yo guardaba en un folder color manila desde hacía 10 años. Me levanté. Caminé hacia el escenario. Y dije una sola frase. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Antes de continuar, si se te acaba de hacer un nudo en el estómago, por favor, tómate un segundo para darle a me gusta y suscribirte. Déjame saber tu ciudad y tu hora local en los comentarios. Me encanta saber en qué parte del mundo te encuentra esta historia. Soy Isabel. Esta es la historia de la mentira que mi familia protegió quemando una casa. Y la noche, 10 años después, en que se los devolví. Ahora, déjame llevarte a la mañana en que mi hermano dejó de silbar. Es abril ahora en Monterrey. Desde la ventana de mi cocina puedo ver las primeras estribaciones de la sierra, todavía con un poco de nieve en las cumbres y una taza de café que se ha enfriado mientras te hablaba. Hay una fotografía sobre la mesa, junto a la taza. Un hombre de unos 60 años sostiene una pequeña linterna negra en un llavero. Se llama Mateo. Es mi tío. Y es también, en todos los sentidos importantes, el único familiar que me queda. La gente no deja de preguntarme cuándo contaré esta historia públicamente. Yo no dejo de decir que nunca. Y luego no dejo de despertarme a las 3 de la madrugada, la hora del incendio original, y recordar que el silencio es lo que casi me mata a los 16 años. Así que esta noche, te lo voy a contar todo. La chica que entró en ese salón de eventos en la capital. La chica que salió de él, y los 10 años que transcurrieron entre ambos momentos. Para entenderlo, tienes que entender una noche muy anterior. Pero antes, deberías saber cómo llegué a la Ciudad de México en primer lugar. Mateo condujo durante 3 días desde Monterrey hasta la capital en su vieja camioneta gris, con su termo de café que siempre tenía un ligero sabor a cedro por la cabina. Él no vuela. No ha volado desde 2007. No pregunté por qué. Sabía por qué. En el asiento trasero colgaba un vestido azul marino en un gancho, dentro de una funda de plástico que había comprado 2 meses antes en una sastrería de San Pedro. Lo había planchado él mismo la noche antes de que nos fuéramos. Le dije que yo podía planchar un vestido. Él dijo que el vapor de las habitaciones de motel daña las telas. Nos registramos en el hotel el martes por la tarde. 2 habitaciones, en el mismo piso, con 3 puertas de separación. Cuando se abrió el ascensor, me entregó mi tarjeta de acceso y dijo, no tienes que ir, mi niña. ¿Lo sabes? Le dije, lo sé. Él asintió como un hombre que había practicado no insistir durante 10 años. Mientras caminábamos por el pasillo alfombrado, mi teléfono vibró en mi bolsillo. No lo miré. La conferencia anual de capacitación de la Agencia Federal de Investigación es un evento difícil de describir a los civiles. 500 investigadores de incendios, peritos, agentes federales,
todos reunidos en un hotel que huele ligeramente a champú para alfombras y a café malo. Paneles sobre cromatografía de acelerantes, talleres sobre análisis de patrones de quemaduras, personas cuyos nombres había leído durante años y que se cruzaban conmigo en los ascensores. Mi compañero Benjamín llegó el segundo día. Casado, con 2 hijos, el único hombre en peritajes forenses Sierra que nunca me hizo una sola pregunta personal que yo no iniciara. La segunda noche, estaba en la terraza del hotel y olía humo en el hombre que estaba a mi lado. Mi pulso se disparó. Se giró, sonrió, levantó su puro. Solo un puro. Nada. Entré y me senté en el vestíbulo durante 10 minutos hasta que mis manos dejaron de temblar. El tercer día, en el desayuno, Benjamín se sentó frente a mí con un café. Miró por encima de mi hombro hacia la recepción. Dijo en voz baja: Isa, hay un hombre preguntando por ti en la recepción. No me levanté. Le pregunté a Benjamín cómo era el hombre. Dijo: mayor, 60 y tantos, quizás. Un traje que le queda una talla grande. Dice que es tu padre. Bebí mi café. Tomé un segundo sorbo. Le dije a Benjamín que le pidiera a seguridad que acompañara amablemente al hombre fuera del hotel y que no lo registraran. Benjamín fue. 2 minutos después, regresó. No se resistió. Solo dijo: dile que estoy en el Hilton de Reforma. ¿Y punto? Luego Benjamín añadió: se parece a ti, Isa. Dije: no. Mateo bajó de su habitación 10 minutos después, se sentó en el sillón del vestíbulo frente a mí sin decir una palabra, sacó el periódico del día que había comprado en la tienda de regalos y leyó los titulares mientras tomaba café. Después de un largo rato, dijo sin levantar la vista: eso solo fue el calentamiento. ¿Va a volver? Le pregunté cómo lo sabía. Él dijo: porque todavía no ha dicho lo que vino a decir. Pregunté qué era. Mateo dobló el periódico y me miró. Mi niña, mañana es el discurso. El último verano que recuerdo como real es el verano en que tenía 5 años y Javier todavía silbaba. Mi madre tenía un cepillo para el pelo de color verde mar con cerdas suaves como las de un pincel. Me sentaba en la barra de la cocina todos los domingos por la mañana y me hacía una sola trenza en la espalda. Ella siempre olía a champú de lavanda y a algo más cálido, como pan recién horneado. Tarareaba viejos himnos de iglesia mientras me peinaba. A veces decía que mi pelo era el trabajo más fácil que Dios le había dado esa semana. Javier estaba en el suelo de la sala, viendo dibujos animados y silbando las canciones de las intros. Era un silbador. Podía silbar cualquier cosa. La intro de alguna serie vieja, canciones que escuchaba una sola vez en la radio. Podía imitar el tono exacto de la tetera cuando hervía. Mi padre lo llamaba el pajarito cantor. Javier fingía odiarlo, pero sonreía mientras lo hacía. Ese verano, en agosto, fuimos a la cabaña del lago de Chapala durante 2 semanas. Una mañana, mi padre nos subió a los 2 al bote. Primero a Javier, luego a mí. Y Javier silbó el sonido que hacía el motor del bote al ralentí. Todavía guardo una foto de esa mañana en mi cartera. Mi padre se está riendo en ella. No recuerdo que nos tomaran la foto. Solo recuerdo a Javier silbando. 6 años después, un viernes por la noche de septiembre, Javier se rompió la tibia en 2 lugares bajo una pila de jugadores durante un partido de fútbol en la preparatoria. Tenía 14 años y era el titular más joven del equipo principal. Mi padre le contaba a todo el mundo en la fábrica que su hijo estaba siendo observado por reclutadores. No era cierto, pero era el tipo de mentira que a mi padre le gustaba. Del tipo que se convertía en verdad si suficiente gente se la repetía. Javier fue al hospital. Un médico apellidado Torres le acomodó la fractura. Nos enviaron a casa con una bolsa de papel de la farmacia que contenía 30 pastillas de un analgésico potente y una receta para resurtirla. Mi padre llevó la bolsa desde el coche como si fuera un trofeo. Medicina para sacar adelante a mi hijo, dijo cuando se la entregaron. Los mejores analgésicos del país. Mi madre leyó la etiqueta demasiadas veces. Yo la observé. Tenía 11 años. No sabía qué era ese medicamento.
Sabía que mi madre estaba leyendo una etiqueta en voz alta para sí misma en la cocina a medianoche, y nadie lee una bolsa de papel a medianoche por gusto. El frasco de 30 se convirtió en un frasco de 60 en el tercer resurtido. Para Navidad, Javier dormía en su habitación con la puerta cerrada con llave. Dejó de silbar ese otoño. Me di cuenta cuando dejó de hacerlo. Nadie más lo notó. A los 13 años, tenía una alcancía con forma de un gran gato naranja con una ranura en la parte posterior de su cabeza. Allí guardaba el dinero que ganaba cuidando niños, unos 200 pesos cada viernes, a veces más si me quedaba después de la medianoche. Un martes por la tarde de marzo, tomé el gato para meter las ganancias de la semana y lo sentí ligero. Lo sacudí, casi nada. Desenrosqué el fondo, 2 billetes y una moneda donde debería haber casi 1000 pesos. Bajé sosteniendo el gato. Mi madre estaba en el fregadero, lavando el mismo plato que estaba lavando cuando subí. Dije, mamá. Se dio la vuelta, vio el gato y su rostro hizo algo que recordaré hasta el día de mi muerte. Su rostro se quedó inmóvil. No sorprendido. Inmóvil. Se secó las manos en una toalla que no necesitaba secarse. Se arrodilló para que estuviéramos a la misma altura y dijo con una voz suave, que pretendía ser cariñosa, Isabel, mi vida, no le digas a tu papá. Yo te lo repondré. No dijo quién lo había tomado. No tuvo que hacerlo. Subí de nuevo, me senté en mi cama y miré la puerta de la habitación de mi hermano. 40 minutos. Permaneció encerrado durante 40 minutos. Esa noche, trasladé mi dinero a un viejo tenis blanco en el fondo de mi armario. Tenía 15 años el día que encontré los frascos. Estaba buscando un libro de texto de biología que pensé que Javier podría haber tomado prestado. Me arrodillé junto a su cama. Deslicé mi mano debajo y saqué 3 frascos de farmacia de color naranja. Nombres que no reconocía. Oxicodona. Parches de fentanilo. Una etiqueta que no podía pronunciar. Estaban ordenados cuidadosamente, como si tuviera un sistema. Mi madre estaba en el umbral de la puerta cuando me levanté. No sé cuánto tiempo llevaba allí. Levanté los frascos. Mamá. Ella dijo, Isabel, por favor. Dije, tenemos que decírselo a alguien. Ella dijo, si tu padre se entera, perderá la cabeza. Perderá su trabajo, perderá su reputación. Dije, no me importa. Ella dijo muy suavemente, a mí sí. No dijo, vamos a ayudarlo. No dijo, déjame encargarme de esto. Dijo, no conviertas esto en nuestro problema. Esa fue la frase. Ese fue el momento en que mi madre dejó de ser mi madre y se convirtió en algo para lo que aún no tenía palabras. Volví a colocar los frascos donde estaban. Cerré su puerta. Fui a mi habitación. Me senté contra la puerta durante 2 horas. No lloré. Creo que ese fue el año en que dejé de hacerlo. El verano de mis 16 años, Javier se convirtió en un fantasma. Tenía 19. Pesaba menos cada vez que lo miraba. Llegaba a casa a las 4 de la mañana. A veces no llegaba. Mi padre empezó a recibir llamadas en la mesa de la cocina que no contestaba delante de nosotros. Se iba al garaje con el teléfono. Decía palabras como, la cabaña, y la policía, y la fecha límite. No lo entendía. Tenía 16 años. Pensaba que mi padre estaba cansado, que mi madre estaba deprimida. Que mi hermano estaba enfermo. Aún no sabía cómo encajaban las 3 cosas. A finales de octubre, Javier y yo éramos los únicos en casa una noche. Él estaba en el porche fumando. Me senté en el escalón de abajo. No me había dirigido una frase completa en quizás un año. Me miró de reojo como si intentara recordar mi nombre. Luego dijo en voz baja, Isa, si pasa algo, no estés en casa. De acuerdo, dije. ¿Qué va a pasar? No respondió. Apagó el cigarrillo en la palma de su mano sin inmutarse y entró. 3 semanas después, el 12 de noviembre, justo antes de la medianoche,
entré en nuestro garaje para coger un refresco del segundo refrigerador y olía gasolina. Y la olí en Javier. El olor era dulce, químico y fuera de lugar. Flotaba en el aire de nuestro garaje como si fuera el dueño. Javier estaba de rodillas, cargando bidones de plástico rojos en la parte trasera de su camioneta. 4 bidones, quizás 5. Levantó la vista cuando abrí la puerta. Sus ojos estaban vidriosos, pero el resto de su rostro estaba alerta. Nos miramos durante un segundo entero, quizás 2. No recuerdo que ninguno de los dos parpadeara. No dije una palabra. Él no dijo una palabra. Había una parte de mí que ya lo entendía, de la misma manera que un cuerpo entiende el frío antes que el cerebro. Cerré la puerta del garaje. Volví a la cocina. Cogí el refresco. Me lo bebí de pie junto a la barra. Subí las escaleras. Me acosté sobre mi colcha, vestida. Me dije a mí misma que lo que había visto, no lo había visto. Me lo dije durante 2 horas. A las 3:14 de la mañana, el teléfono móvil de mi padre empezó a sonar. El tono era el de un viejo reloj de pie. Me senté en la cama antes de estar completamente despierta. Sabía lo que estaba empezando. La cabaña del lago de Chapala estaba en llamas. El vecino de la colina de al lado había llamado a mi padre. Los bomberos ya estaban allí. Mi padre estaba al teléfono gritándole a alguien, su voz haciendo esa cosa que hacía cuando fingía angustia. Mi madre lloraba, con las manos apoyadas en la barra de la cocina. Yo estaba en el umbral de la puerta, en calcetines. Todavía olía la gasolina. La olía en la manga de mi pijama donde había rozado a Javier en el garaje. La olía en mi pelo. Mi padre decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Había alguien dentro? No. Bien. Cuando colgó, se dio la vuelta y me vio. Su rostro pasó por 3 expresiones en aproximadamente un segundo. Confusión, cálculo, decisión. Dijo, Isabel, vuelve a la cama. No me moví. Dije, papá, vi a Javier con bidones de gasolina esta noche en el garaje sobre las 11:30. 4 bidones, quizás 5. El silencio en la cocina se hizo tan grande que podía oír el zumbido del refrigerador. Mi madre dejó de respirar. Mi padre dejó de moverse y entonces, en algún lugar del pasillo, oí abrirse una puerta. Javier había estado en casa todo el tiempo. Javier había estado escuchando. Entró en la cocina, descalzo. Se había lavado las manos. Se había cambiado de camisa. Miró a mi padre, no a mí. Dijo, papá, está mintiendo. Fue ella la que estaba en el garaje. Fue ella la que tenía los bidones. Estaba tratando de asustarme. Vi a mi hermano construir esa frase en tiempo real como un hombre que ensambla una silla, sin un temblor en su voz. Mi padre se giró para mirarme. Su rostro volvió a hacer el cálculo, más rápido esta vez. Aterrizó en un lugar que nunca le perdonaré. Dijo, Patricio. ¿Pamela? Isabel, escúchenme. Mi madre dijo, no hagas esto. Mi padre dijo, Pamela. Ella se calló. Él me miró. No le hablarás a nadie de esta noche. Nunca. ¿Entiendes? Dije, papá, te estoy diciendo la verdad. Dijo, coge una maleta, Isabel. Dije, ¿qué? Dijo, coge una maleta. No te vas a quedar en esta casa. Mi madre empezó a retorcer su anillo de bodas con tanta fuerza que la piel de debajo se puso blanca. No me miró. Ni una sola vez. Miró al suelo. Miró los armarios. Miró a Javier. Miró a todas partes en nuestra cocina, excepto a su hija. El trayecto duró 14 minutos. Mi padre no habló. El coche era un sedán plateado. El reloj del tablero marcaba las 4:19 cuando llegamos a una gasolinera cerca de la autopista. Detuvo el coche. No apagó el motor. Sacó la cartera. Los puños de su camisa blanca captaron la luz del tablero.
Cuadrados de plata con pequeñas incrustaciones de nácar. No se había cambiado la camisa del trabajo antes de acostarse. Contó 3 billetes de 200 pesos. Me los tendió a través de la consola central sin mirarme. Dijo, «Tienes 16 años, arréglatelas». Cogí el dinero. Mi madre estaba en el asiento trasero. No se dio la vuelta. No dijo mi nombre. No se despidió. Salí. Cerré la puerta del coche con mucho cuidado porque, por alguna razón, no quería dar un portazo. Las luces traseras del coche se perdieron por la rampa de acceso a la autopista. Me quedé de pie en el frío cemento frente a la gasolinera con mi bolsa de deporte y 600 pesos, las mangas oliendo a una gasolina que no era mía. El hombre detrás del mostrador me miró a través de la ventana. Entré. Le pedí usar el teléfono. Marqué el único número que había memorizado aparte del mío. El teléfono sonó 4 veces. Mateo contestó a la quinta. Dijo, «Isa». Condujo 3 horas y media en la oscuridad desde su casa hasta una gasolinera cerca de la carretera, justo al este de la frontera estatal. Llegó en la camioneta gris a las 7:50 de la mañana. No salió del vehículo. Bajó la ventanilla del copiloto. Dijo, «Sube al coche, mi niña. Hablaremos cuando entres en calor». Subí. Puso la calefacción. Me llevó a un restaurante a 3 minutos de allí. Me pidió un chocolate caliente y una pila de hotcakes sin preguntarme qué quería. Cuando la camarera se fue, se quitó la chaqueta y la deslizó sobre la mesa hacia mí. No me preguntó qué había pasado. No me preguntó de quién era el teléfono que había usado. Se sentó frente a mí, con ambas manos alrededor de su taza de café y observó la nieve caer afuera a través de la ventana del restaurante. Después de un largo rato, dijo, «Isa, te vas a quedar conmigo todo el tiempo que necesites. Podemos hablar de esto cuando quieras. No tenemos que hablarlo esta noche». Bebí el chocolate caliente. No dije nada. Solo lo bebí. Mateo vivía en una casa de 2 pisos en una colonia de Monterrey con un arce japonés en el jardín delantero. Me llevó desde el restaurante. Cogió mi bolsa de deporte, la llevó adentro y la dejó al pie de las escaleras. Me acompañó al segundo piso. Se detuvo frente a una puerta cerrada cerca del final del pasillo. Puso la mano en el pomo y la mantuvo allí un segundo más de lo necesario. Luego abrió la puerta. La habitación interior tenía papel tapiz de color rosa pálido con pequeñas flores doradas. Había pósters en la pared que no reconocí. Una colcha morada, un escritorio de madera con pegatinas, un peluche de nutria marina en la almohada. Mateo dijo, «Esta era la habitación de mi hija, Lilia. Este año habría cumplido 22. Creo que a ella le gustaría que estuvieras aquí». Se aclaró la garganta. «Quita lo que quieras de las paredes. Deja lo que no quieras. Ambas cosas están bien». Cerró la puerta tras de sí al salir. Me senté en el borde de la cama. Fue la primera noche en 9 meses que dormí sin soñar. Dormí 12 horas. Mateo tenía una sola regla, y me la dio la segunda mañana en su casa. Estábamos en la barra de su cocina y él me estaba preparando huevos en una sartén de hierro fundido. Dijo sin apartar la vista de la estufa, «Isa, tengo una regla en esta casa. No diré una palabra en contra de tu madre o tu padre aquí. Ni ahora, ni dentro de un año, ni nunca. Tienen que vivir con lo que hicieron. Ese es su castigo, no el tuyo. No voy a darte el mío para que también lo cargues». Dije, «Pero». Dijo, «Lo sé. Sé que vas a odiar esta regla por un tiempo. Está bien. Puedes odiarla. No te pido que te guste. Te pido que vivas con ella». Odié la regla durante 2 años. La odié como un adolescente odia el toque de queda. Y luego una mañana, a los 18 años, sentada en el estacionamiento de una universidad técnica en mi coche de segunda mano, me di cuenta de algo. La regla era la única razón por la que aún no me había convertido en mis padres. La regla era lo que me estaba salvando. El verano de 2017,
cuando tenía 18 años, Mateo me llevó a la escena de un incendio estructural en una ciudad cercana. Había llamado a un viejo amigo, un jefe de bomberos retirado llamado David Robles. Robles me dejó seguirlo a través de los restos calcinados de una casa de una sola planta. No me dio un sermón. Olfateaba el aire en cada puerta. Señaló 3 cosas sin decir qué eran. Después de 2 horas, se volvió hacia Mateo en la entrada y dijo: Mateo, tiene el olfato. Yo estaba a 1,5 metros. Lo oí. Mateo sonrió. No me miró. Solo dijo: lo sé. Esa noche, de vuelta en su cocina, Mateo sacó la pequeña linterna negra de su llavero. La puso sobre la mesa frente a mí. Dijo: la compré el año que murió Lilia. Iba a enseñarle a usarla. Nunca tuve la oportunidad. Creo que tú deberías tenerla. La tomé. La sopesé en mi mano. Él dijo: confía en tu olfato, mi niña. La verdad siempre huele diferente a las mentiras. ¿Siempre? Empecé a tomar clases de ciencias del fuego al mes siguiente. Universidad Autónoma de Nuevo León. Ciencia y Tecnología del Fuego. Me gradué un sábado por la mañana de mayo de 2021 con una toga negra que me quedaba una talla grande. Mateo se sentó en la segunda fila, solo, con un traje azul marino que nunca le había visto puesto. Me tomó una sola foto sosteniendo mi título. La mandó enmarcar en un lugar cerca de su casa. Ahora está en la repisa de su chimenea, entre una foto de Lilia a los 12 años y una foto de su madre. Al día siguiente de la graduación, llegó un sobre al buzón de Mateo, dirigido a mí, con la letra de mi madre. Dentro, una tarjeta con una mariposa impresa en el frente. La nota decía: Isabel, estoy tan orgullosa. Por favor, no respondas. Mamá. No respondí. No tiré la tarjeta. Ahora está en un cajón de mi cocina. 2 semanas después, tuve una entrevista en Peritajes Forenses Sierra, en Monterrey. El hombre que me entrevistó me preguntó por qué quería dedicarme específicamente a la investigación de incendios. Dije: porque cuando algo se quema, lo recuerda todo. Me contrató 3 días después. Empecé en junio. He estado allí desde entonces. El caso comenzó oficialmente en marzo de 2025. Peritajes Forenses Sierra fue contratado como subcontratista por un grupo de trabajo dirigido por la Agencia Federal de Investigación, que investigaba fraudes a seguros en el noreste del país. 12 incendios provocados confirmados en 30 meses. 8 más sospechosos. El patrón parecía crimen organizado, pero más limpio, más pequeño, más personal. Los incendios eran casi siempre residenciales. El propietario casi siempre se beneficiaba. Casi siempre había un joven con antecedentes penales y un problema de adicción que se echaba la culpa si los federales se acercaban demasiado. El grupo de trabajo tenía un nombre para ese tipo de persona. Un activo. Quemaban las casas. Los propietarios cobraban las pólizas. Los intermediarios se llevaban una parte. Los activos conseguían drogas. Mi trabajo eran los acelerantes. Había revisado cada foto de patrones de quemaduras que el grupo de trabajo había recopilado. Había analizado las firmas de espectrometría de masas de muestras de 9 escenas distintas. Para abril, Benjamín y yo teníamos un tablero en nuestra oficina con fotos de 9 porches quemados, clavados en filas como un anuario escolar. Buscábamos lo que los 9 tenían en común. Me llevó hasta mediados de mayo encontrarlo. El queroseno era el mismo. El queroseno era el mismo en los 9 casos. Era una marca específica de acelerante, queroseno de grado M con un pequeño aditivo de aceite de motor mezclado. Material viejo, casi industrial, casi nadie lo usaba ya. Había sido popular a finales de los años 80 como combustible para generadores en cabañas remotas de la sierra. Para 2025, era casi un artículo de colección. No podías comprarlo nuevo. Solo podías heredarlo. Benjamín dijo: quienquiera que esté detrás de esto tiene acceso a una reserva. Pocas personas la tienen. Fui a casa esa noche. Me senté en el suelo de mi cocina y llamé a Mateo. Dije: Mateo,
¿Recuerdas la marca de combustible para generador que mi padre guardaba en el lago? La línea quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo con cautela, Isa, ¿por qué preguntas eso? Dije, solo responde. Dijo, queroseno de grado M con la mezcla de aceite de motor. Tenía 4 barriles en el cobertizo. Lo heredó de tu abuelo cuando la propiedad pasó a su nombre en 2003. Nunca los abrió. Me dijo en el funeral que los iba a vender. Nunca lo hizo. Estaban en el cobertizo la noche que la casa se quemó en 2015. Dije, Mateo, no cuelgues. No le dije a Benjamín lo que sabía. Ni esa noche, ni a la mañana siguiente. Me quedé sentada en mi oficina durante 2 días con las fotos de los 9 lugares de los incendios y no las moví. Le dije a mi supervisor que tenía una intoxicación alimentaria. No comí. Dormí 1 hora seguida. La tercera noche, llamé a Mateo a medianoche desde el suelo de mi cocina. Dije, ¿qué hago? Él dijo, Isa, te mantienes en el trabajo. No se lo dices a Benjamín todavía. No porque esté mal decírselo. Sino porque si se lo dices antes de entender lo que realmente sabes, le contarás una historia en lugar de un hecho. Y a los investigadores de incendios se les paga por hechos. Dije, ¿y si mi padre? Mateo dijo, mi niña, esto no se trata de tu padre todavía. Por ahora, se trata de las 9 casas y la química. Si tu padre aparece en la química, aparece. Si no aparece, no aparece. No lo metas en la química porque quieres que esté allí. Dije, no quiero que esté allí. Mateo dijo, lo sé, mi niña, esa es la parte que va a ser difícil. La redada estaba programada para la mañana del 30 de julio. Coordinada en 3 estados, 6 municipios. 5:30 de la mañana, reunión informativa en el estacionamiento de un edificio federal en Saltillo. Café en vasos de unicel, chalecos antibalas con letras blancas. Estaba en el vehículo de mando con Benjamín y una supervisora de la AFI llamada Vázquez. Las radios se activaron a las 6 en punto. 14 arrestos en 14 direcciones. La supervisora leía los nombres de la lista a medida que se confirmaban, nombres que no conocía, nombres que había visto en formularios de admisión. Y luego leyó, en el mismo tono monótono que los demás, Javier Gómez, 29 años, puesto bajo custodia a las 6:10 de la mañana, residencia en la calle Pino número 14, en Apodaca. No reaccioné, no sé cómo. Tomé un sorbo de café. El café estaba frío. Lo había estado sosteniendo durante 40 minutos. Le pregunté a la supervisora si podía tomar un poco de aire. Ella dijo que sí. Salí del vehículo de mando. Caminé 2 cuadras hasta una calle lateral detrás de una farmacia. Me incliné sobre una maceta llena de petunias muertas y vomité todo lo que había comido en las últimas 24 horas. Lo que resultó ser absolutamente nada. 31 de julio, Benjamín estaba en la mesa de mi cocina cuando bajé. Había entrado con la llave de repuesto que le había dado hacía 3 años para emergencias. Había preparado café. Me sirvió una taza. Se volvió a sentar. El nombre en la lista. ¿Es de tu familia? Dije, mi hermano. No dijo nada durante un largo rato. Luego dijo, ¿quieres retirarte del caso? Lo pensé durante 10 segundos. Pensé en la regla de Mateo de no hacerme cargar con el daño de mis padres. Pensé en las notas de David Robles en su garaje. Pensé en la mano de mi madre en su anillo de bodas a las 4 de la mañana hace 10 años, retorciéndolo hasta que se le amorató. Dije, no. Quiero que esto sea más limpio. Benjamín dijo, de acuerdo. Se quedó conmigo hasta las 8:30. Luego se fue para hacer el papeleo de la mañana. 1 hora después, Mateo llamó a mi puerta. Traía 2 bolsas del supermercado. Tenía tocino, 1 docena de huevos, pan de masa madre, 2 naranjas, 1 litro de jugo de naranja y un pequeño ramo de lavanda seca. No me preguntó cómo estaba. Simplemente entró en mi cocina y empezó a cocinar. Si tu familia alguna vez te hizo elegir entre la verdad y ellos, déjalo abajo. No la versión larga, solo una frase.
Las leeré todas. Solicité a la AFI acceso a las transcripciones de la entrevista de admisión de Javier el lunes siguiente. Vázquez dudó. Sabía que la relación ya se había revelado. Después de 2 días, me envió un PDF editado con la aprobación de mi supervisor. Lo leí en mi escritorio a las 5 de la tarde, con la puerta cerrada. Javier había dado el nombre de su reclutador en los primeros 40 minutos. Un hombre llamado Davis. Davis había puesto a Javier en contacto con la red 3 años antes a cambio de un suministro constante de opioides. Davis también, según la declaración de Javier, le fue presentado por, y cito directamente de la transcripción, mi padre. Dijo que era una forma de pagar lo que le debía. Leí la línea 3 veces. Cerré el PDF. Salí de la oficina sin decirle a Benjamín a dónde iba. Conduje 20 minutos hasta una gasolinera cerca de la autopista y me quedé sentada en mi coche, con el motor apagado, mirando una polilla muerta en mi parabrisas durante 1 hora. Mi padre le presentó a mi hermano a un traficante como una forma de recuperar el dinero de la familia. Esa era la línea. 2 días después, David Robles condujo hasta mi casa en Monterrey desde su casa de retiro cerca de la sierra. Tenía 68 años. Llevaba un folder color manila bajo el brazo. Había guardado ese folder en una caja ignífuga en su garaje durante 10 años. Lo puso en la barra de mi cocina. Se sentó. Dijo, Isabel, siempre lo supe. Simplemente nunca tuve un caso para hacer algo al respecto. El patrón del acelerante en la Casa del Lago en 2015 era de la misma familia. Grado M con la misma proporción. Lo anoté en mi informe original. La compañía de seguros no quiso investigarlo más a fondo. El departamento de bomberos no quiso investigarlo. Tu padre no tenía antecedentes. No tenía nada que presentarle a nadie. Siempre lo supe. Abrí el folder. Fotografías de patrones de quemaduras. Una nota de campo manuscrita con fecha del 14 de noviembre de 2015. Una solicitud de seguro fotocopiada por 8 millones de pesos. Leí hasta las 2 de la mañana. Mateo se había quedado dormido en mi sofá. Había dejado de ir a su casa por la noche. No dijo nada al respecto. Simplemente se quedó. Un miércoles a mediados de agosto, fui al centro de detención federal donde estaba recluido Javier. Me estacioné en el aparcamiento de visitantes. Me quedé sentada en mi coche durante 40 minutos. Tenía un pase de visitante ya aprobado. Tenía una lista de 3 cosas que había escrito a las 5 de la mañana que quería preguntarle. ¿Por qué les dijiste que yo estaba en el garaje? ¿Por qué dejaste de silbar? ¿Por qué me dijiste que no estuviera en casa? Me quedé sentada allí. Vi a un guardia entrar y salir del edificio 2 veces. Vi a una mujer de mi edad arrastrar una carriola plegable por el estacionamiento con 2 niños dentro. Volví a encender el coche. Conduje de vuelta a casa. Le dije a Mateo al entrar, no pude. Mateo dijo, eso está permitido. Dije, pienso en ello todos los días. Mateo dijo, eso también está permitido. No tienes que hacer algo para que la respuesta sea correcta. A veces, la respuesta correcta es que te acercaste lo suficiente como para saber que no estabas lista. Subí y dormí 10 horas. La agencia llamó a la oficina un jueves por la mañana. La recepcionista transfirió la llamada a mi escritorio. La voz al otro lado era de una mujer llamada Leonor Esparza, jefa del comité de premios. Me dijo que la junta había votado por unanimidad. Investigadora del año. El caso de la red era la pieza central. La ceremonia era en la Ciudad de México en 3 semanas. Quería saber si aceptaría. Dije que necesitaba 24 horas. Colgué. Estuve a punto de llamarla 4 veces esa tarde para rechazarlo. En su lugar, llamé a Benjamín. Se lo conté. Se quedó en silencio durante 10 segundos. Luego dijo, Isa, acéptalo. No por el trofeo, por el trabajo. No por tu familia, ni en contra de tu familia. Por el trabajo. Dije, de acuerdo.
Le respondí por correo electrónico a Leonor a la mañana siguiente a las 8:15. Acepté. No se lo dije a Javier. No se lo dije a mi madre. No se lo dije a mi padre. Fui a casa esa noche y se lo conté a Mateo en la mesa de su cocina. Él asintió durante un buen rato. Luego dijo, yo te llevaré. Dije, me lo imaginaba. Esa fue toda la conversación. Era la segunda semana de agosto. Faltaban 4 días para el viaje a la capital. Mateo y yo estábamos sentados en mi patio trasero casi a medianoche. Grillos, el olor a artemisa seca de las colinas. Ambos bebíamos té helado. Ninguno de los dos había dicho nada en quizás 20 minutos. Y entonces dije, muy suavemente, mirando mi vaso y no a él, Mateo, tuvieron tantas oportunidades. El orientador vocacional llamó a casa en 2013. Hubo un intento de rehabilitación en 2014. Mi madre sabía que los frascos estaban debajo de su cama cuando tenía 19 años. ¿Por qué no dejaron que nada de eso funcionara? ¿Por qué no lo dejaron ahogarse de verdad cuando se lo dije a los 15? Mateo pensó durante un largo rato. Luego dijo, Isa, salvarlo habría significado admitir que habían fracasado. Admitir que habían fracasado era lo único que no podían sobrevivir. Así que hicieron lo otro. Te convirtieron a ti en la que había fracasado. Ese fue el intercambio. Asentí lentamente. Tomé un sorbo de té helado. Dije, él solía silbar. Mateo dijo, lo sé, mi niña. Nos quedamos allí hasta casi las 2 de la mañana. El 5 de agosto, la recepcionista de peritajes forenses Sierra transfirió una llamada a mi teléfono de la oficina en medio de un martes por la mañana. Dio el aviso estándar. Isabel, un hombre en la línea para ti. Dice que es tu padre. Le dije que tomara un mensaje. Tomó el mensaje. Él dio un número. No dio una razón. El mensaje de la recepcionista decía, Patricio Gómez, Lada 81, sonaba cortante. Dijo que era urgente. Sostuve el mensaje en mi mano. Lo arrugué hasta hacerlo una bola. Lo tiré a mi papelera. Trabajé durante 1 hora entera. Luego me agaché y saqué la bola de papel de la papelera. La desarrugué sobre mi escritorio. La alisé con el costado de mi mano. La puse en el cajón superior de mi escritorio, debajo de una caja de clips. Cerré el cajón. Me quedé sentada un momento. Intenté recordar la última vez que había oído la voz de mi padre. No pude. Recordaba la forma de su voz, su cadencia, la forma en que bajaba un susurro cuando estaba a punto de decir algo que nadie más debía oír. Cerré el cajón con más fuerza. Llamó 5 veces más en los siguientes 3 días. La recepcionista registró cada una de ellas. No cambió su mensaje. No levantó la voz. Dijo que era urgente. Dejó el mismo número. La mañana del 8 de agosto, llegó una llamada de un número diferente, la misma Lada, pero de un móvil en lugar de un teléfono fijo. La recepcionista dijo, Isabel, es tu madre. Tampoco había oído su voz en 10 años. Mi mano se dirigió al auricular. ¿Vaciló? 3 timbres. 4. La recepcionista envió la llamada al buzón de voz. Esperé 15 minutos, luego me puse los auriculares y escuché el mensaje de voz grabado. Su voz era más delgada de lo que recordaba. Dijo, Isa, sé que no tengo ningún derecho. No pido nada. Solo necesitaba saber si tu voz sigue siendo tu voz. Eso es todo. Adiós. 26 segundos. Guardé el mensaje. No lo borré. No le devolví la llamada. No se lo conté a Mateo. Fui a casa y preparé la cena para los dos. No le hablé a Mateo del mensaje de voz de mi madre durante otros 6 días. La semana antes del viaje a la Ciudad de México, dejé de dormir bien. 2 horas seguidas, 3 en una buena noche. Mateo lo notó al segundo día. Apareció en mi casa al tercer día con una olla de cocción lenta y provisiones para la semana. Cocinó la cena todas las noches.
sopa, estofado, pollo asado, cosas que requerían largas cocciones. En la cuarta noche, dijo sobre un tazón de estofado de res: Isa, no tienes que ir. No hay ninguna versión de esto en la que tengas que estar en ese salón. ¿Ninguna? Dije, lo sé. Él dijo, entonces, ¿por qué vas? Dejé mi cuchara. Lo miré a través de la mesa. Dije, porque la versión de mi de 16 años sigue en esa gasolinera, Mateo. Sigue de pie en el cemento en noviembre con 600 pesos, una bolsa de deporte y una manga que huele a la gasolina de otra persona. Y si no entro en ese salón en la capital, se quedará allí para siempre. Mateo no respondió de inmediato. Miró su estofado. Después de un minuto, dijo en voz baja: de acuerdo, mi niña, entonces voy contigo. Dije, me lo imaginaba. Él asintió. Terminamos el estofado. Se quedó a dormir. 13 de agosto, el hotel en la Ciudad de México. La funda del traje de la sastrería colgaba en la puerta del armario. El programa de la conferencia estaba en la mesita de noche. El discurso de aceptación que había escrito estaba doblado dentro del programa. 4 frases en total. Mateo dormía en su propia habitación, a 3 puertas de distancia. El pasillo estaba vacío, el hotel silencioso. Me senté en el borde de la cama king size en la oscuridad y saqué el mensaje de voz de mi madre. No lo había escuchado desde la mañana en que lo dejó. Lo escuché ahora. Su voz en mi habitación de hotel a medianoche. Isa. Soy mamá. Sé que no tengo ningún derecho. Lo escuché 3 veces. No lloré. Me levanté. Caminé hacia la ventana. El parque de la Alameda era un cuadrado negro debajo de mí, iluminado solo en las esquinas por las farolas, gente paseando perros, un corredor. Pensé en cuántas veces mi madre no me había devuelto la llamada en 10 años. ¿Conté? Llegué a 15 y dejé de contar. Dije en voz alta a nadie: nunca olvidé ni una sola vez que no me llamaste cuando te necesitaba. Mañana, cuando estés mirando, no te daré ni una sola lágrima. Me fui a la cama. El gran salón del hotel en la Ciudad de México tiene capacidad para 520 personas. La noche del 14 de agosto de 2025, albergaba a 496. Mesas redondas para 10, manteles blancos. Las luces se atenuaron a la mitad a las 7:30 de la tarde para la parte de la entrega de premios de la noche. La multitud era de un tipo particular. Jefes de bomberos de 23 estados, agentes federales con uniforme de gala, ejecutivos de seguros, peritos, 2 reporteros de una revista especializada, un periodista de un periódico nacional que hacía un reportaje sobre las mujeres en la investigación de incendios. Llevaba un vestido azul marino oscuro que Mateo me había planchado 3 días antes en un hotel de carretera cerca de San Luis Potosí. Estaba en la mesa 12. Mateo estaba a mi izquierda. Benjamín estaba en la mesa 14. La silla a mi derecha estaba vacía. Leonor Esparza subió al podio a las 7:45 de la tarde. Presentó el primer premio. Presentó el segundo. Presentó el tercero. El cuarto era el mío. Leyó mi mención de una pequeña tarjeta blanca. El salón aplaudió cortésmente. Me levanté. Caminé hacia el escenario. Le di la mano. Tomé el peso de latón del trofeo con ambas manos. Me giré para mirar al salón. El micrófono estaba caliente. Había escrito 4 frases, las pronuncié en 80 segundos. Dije: quiero agradecer a Peritajes Forenses Sierra por contratar a una chica con una bolsa de deporte y un título de preparatoria hace 4 años. Quiero agradecer a Benjamín Calvel por ser el tipo de compañero que aparece en la mesa de la cocina de sus colegas sin convertirlo en una conversación. Quiero agradecer a los agentes del Grupo de Trabajo 7 de la AFI, especialmente a la supervisora Vázquez por confiar en la química. Y quiero agradecer a un jefe de bomberos retirado de la sierra, llamado David Robles, que una vez le dijo a una adolescente de pie en una cocina quemada que la verdad siempre huele diferente a las mentiras. Tenía razón. Gracias. Mateo estaba sentado en la mesa 12. Parpadeó una vez. No se movió. No aplaudió hasta que el resto del salón lo hizo.
El aplauso fue del tamaño adecuado para el lugar. Bajé del escenario, me senté. Leonor volvió al podio para presentar al siguiente premiado. El siguiente premiado comenzó a caminar hacia las escaleras al costado del escenario. La puerta lateral en la parte trasera del salón se abrió. Lo vi por el rabillo del ojo antes de saber que era él. Un movimiento en el umbral donde no debería haber habido movimiento. Se suponía que el jefe de seguridad del hotel debía estar en esa puerta. No estaba. Se había ausentado 2 minutos para ir al baño. 2 minutos fueron suficientes. Patricio Gómez entró en el gran salón a las 8:37 de la tarde, hora del centro, el 14 de agosto de 2025, vistiendo un traje gris oscuro que le quedaba media talla grande y una corbata plateada con un pisacor corbatas plano. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Su pelo estaba más ralo. Caminaba con demasiada determinación para alguien que no tenía nada que decir. Mi mano se posó sobre la mano de Mateo en el mantel blanco. Él no me miró. Siguió mirando a mi padre. Apretó mi mano 2 veces. Luego la soltó. La gente en la parte de atrás del salón comenzó a darse la vuelta. Unos pocos se levantaron. La mayoría pensó que era parte del programa. Leonor, en el podio, fue la última en verlo porque estaba de frente. Para cuando se dio cuenta, él ya estaba en la pequeña escalera que conducía al costado del escenario. El siguiente premiado, un hombre de unos 50 años, se detuvo al pie del escenario. Miró a Leonor. Leonor miró al guardia de seguridad que ahora volvía corriendo del pasillo. El guardia de seguridad todavía estaba a 3 metros del escenario. Mi padre ya estaba en el podio. Rodeó a Leonor y levantó el micrófono de su soporte con el cuidadoso agarre a 2 manos de un hombre que no había sostenido uno en años. Leonor abrió la boca para decir algo. Mi padre se giró hacia ella y sonrió con esa pequeña sonrisa tensa que usaba en las fiestas de Navidad de la empresa. Dijo, disculpe, señora, solo un momento. Asunto de familia. Se giró para mirar al salón. Se ajustó las mancuernillas en ambas muñecas. Lentamente, como un hombre que se compone antes de una conversación difícil, se aclaró la garganta. Levantó el micrófono. Dijo, la mayoría de ustedes no me conocen. Soy Patricio Gómez. Soy su padre. 500 cabezas se giraron, algunas hacia él, otras hacia mí. La periodista del periódico nacional sacó discretamente su teléfono. Mateo no se movió. Observaba a mi padre como un hombre observa una mecha. Había visto esas mancuernillas una vez antes, hace 10 años, en un hombre que contaba 3 billetes de 200 pesos a las 4:30 de la mañana. Las llevaba de nuevo esta noche. Mi padre levantó el micrófono de nuevo. Esta noche, todos ustedes están celebrando a mi hija. Yo también quiero celebrarla, de verdad. Pero antes de que ninguno de ustedes vuelva a aplaudir, antes de que le den otra ovación de pie, quiero que escuche lo que debe. Leonor dio un paso hacia él. Él levantó su mano libre en un gesto apaciguador, con la palma hacia afuera. El mismo gesto que usaba en la mesa cuando mi madre empezaba a llorar. Leonor se detuvo. Él continuó. Pamela y yo la criamos. La alimentamos. La vestimos. Le dimos un techo sobre su cabeza desde el día en que nació hasta el día en que eligió, por su propia voluntad, dejarnos. Pagamos sus escuelas, sus médicos, sus aparatos de ortodoncia, su dinero para gastos. 16 años de inversión. 16 años. Vi, en la parte de atrás del salón, a mi madre. Había entrado detrás de él. Estaba de pie en el umbral, con ambas manos sobre la boca. No había dado un paso más en la habitación. Llevaba un abrigo beige que no reconocí. Mateo la vio al mismo tiempo que yo. Tomó una larga y lenta bocanada de aire por la nariz. Su mano estaba muy quieta. Mi padre dio un paso más hacia adelante hasta que estuvo en el borde del pequeño escenario. Me miró. Se llevó el micrófono a los labios. Dijo, con la misma voz tranquila, medida y de falsa angustia que había usado para hablar con los bomberos en el lago el 12 de noviembre de 2015, cuando sumas todo, la comida,
la ropa, la calefacción, la gasolina, las luces, las colegiaturas, las facturas del médico, los años. ¿Sabes cuál es el total? Nos debes 10 millones de pesos, Isabel. 10 millones por haberte criado. El salón no jadeó. El salón hizo lo peor que un salón de 500 adultos puede hacerle a un hombre que sostiene un micrófono. El salón se quedó en silencio. Leonor en el podio no se movió. El guardia de seguridad junto a las escaleras del escenario no se movió. Los periodistas aún no escribían. Observaban. Mateo ya no miraba a mi padre. Se giró y me miró a mí. Esperó. No asintió. No susurró. Solo esperó. Puse mi trofeo sobre el mantel blanco. Me levanté de mi silla. 27 pasos. Los conté. He contado cosas extrañas en momentos de alta presión toda mi vida adulta. Conté los pasos desde la mesa 12 del gran salón del hotel hasta la pequeña escalera al costado del escenario. 17 pasos sobre la alfombra, 3 escalones, 7 pasos sobre el escenario hasta donde estaba mi padre. 27 en total. No caminé rápido. No caminé lento. No miré a ninguna de las 495 caras que pasé. Miré la alfombra. Llevaba los tacones que Mateo me había escogido, bajos, azul marino y rozados en la punta izquierda por un trabajo en mayo. En el tercer escalón del escenario, mi tacón izquierdo se enganchó en el borde del peralte. Casi me tropiezo. No lo hice. Me enderecé sin romper el paso. Crucé el escenario. Me detuve a medio metro de mi padre. Él me miraba. Todavía tenía el micrófono. Tenía la boca ligeramente abierta. Esperaba que me quedara en mi silla. No había planeado qué haría si no lo hacía. Estaba esperando que yo hablara primero. Extendí la mano. No agarré el micrófono como se agarra un micrófono. Lo tomé como se le quita un cuchillo a un niño, lentamente, con la palma abierta, sin movimientos bruscos. Mi padre miró mi mano durante un largo segundo. Miró mi cara. Miró al salón. Se había quedado sin guión. Me pasó el micrófono. No lo soltó por completo al principio. Hubo medio segundo en el que ambos lo sosteníamos. Luego lo soltó. Lo tomé. Lo sostuve en mi mano derecha, a mi costado. Todavía no me lo llevé a los labios. Di un paso a la izquierda, de modo que ahora estaba entre él y el público. De espaldas a él. Quería que todo el salón viera mi cara cuando dijera lo que iba a decir. Quería que mi padre tuviera que mirar mi nuca. Quería que tuviera que escucharme a través de los altavoces como todos los demás. Levanté el micrófono. Esperé 2 segundos enteros. Mateo, en la mesa 12, fue la única persona a la que miré en todo el salón. Asintió una vez, apenas. Un permiso que no necesitaba pero que recibí de todos modos. Empecé a hablar. No levanté la voz. No grité. Dije al micrófono, en el mismo tono que usaría para leer un informe de investigación de incendios en el estrado de los testigos. Tú no me criaste a mí, papá. Criaste a Javier. Y creo que ambos saben cómo terminó eso. Hubo un solo instante, ni siquiera un segundo entero, solo un jadeo de aire a través de 100 respiraciones. Esperé dentro de ese instante. Lo dejé flotar. Luego dije, todavía tranquila, todavía plana. He estado pagando por él desde que tenía 16 años. Ya no más. Bajé el micrófono. No me giré para mirar a mi padre. No me moví. Dejé que las palabras se asentaran en la habitación como el humo se asienta en una estructura después de que las llamas se extinguen. Podía ver, desde donde estaba en ese escenario, cada rostro de las 3 primeras filas. El hombre premiado, 2 peritos de seguros, una joven con un bloc de notas cuyo bolígrafo se había detenido a mitad de una frase. Benjamín, en la mesa 14, con ambas manos apoyadas en el mantel. Mateo, en la mesa 12, con las manos ahora en su regazo, muy quieto. Y al fondo de la sala, en el umbral, mi madre,
todavía con las manos sobre la boca. El silencio duró 3 segundos enteros en un salón de 500 personas. 3 segundos son geológicos. Luego una silla chirrió en algún lugar de la parte de atrás, no empujada con ira, sino arrastrada, las patas enganchándose en la alfombra. Mi madre se había sentado en la silla del fondo de la sala. No había llegado a una mesa. Estaba en una silla plegable contra la pared del fondo, del tipo que se usa como asiento extra, y tenía la cara entre las manos. Podía ver sus hombros moverse. No podía oír el sonido que hacía. Detrás de mí, oí otro sonido. Un sonido pequeño, animal y suave. No una palabra. Mi padre. No me giré para mirar. El escenario era lo suficientemente ancho como para oírlo sentarse en el borde. Podía oír su peso transferirse. No me giré. En la mesa 6, la mujer del periódico nacional comenzó a teclear en su teléfono con ambos pulgares. No miraba su teléfono. Me miraba a mí. Escribía sin mirar. En la mesa 12, Mateo se levantó. No fue el primero en aplaudir, pero fue el primero en ponerse de pie. Juntó las manos una vez, lentamente. 2. 3. Luego, el salón se unió. No me quedé para el aplauso. Me di la vuelta y crucé el escenario de nuevo en la dirección opuesta. Esta vez no miré a mi padre. Tenía la cara entre las manos, como mi madre. Le devolví el micrófono a Leonor en el podio. Leonor lo tomó. Sus ojos estaban húmedos. No dijo nada. Bajé los 3 escalones. Crucé la alfombra. El aplauso ahora era pleno. El tipo de aplauso que ya no suena como aplausos. El tipo que suena como un aliento contenido liberado por 500 pulmones a la vez. Llegué a la mesa 12. Mateo ya estaba de pie. Recogió mi trofeo del mantel blanco sin decir una palabra. Recogió mi bolso. Hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta lateral. Salimos juntos. No miramos a mi madre. No miramos a mi padre. En el pasillo, fuera del salón, los aplausos se oían amortiguados por las puertas. Nos detuvimos un momento. Finalmente exhalé. Mateo sacó un pañuelo blanco doblado del bolsillo interior de su chaqueta. Me lo tendió. Lo sostuve. No lo usé. Dije, no lloré. Mateo dijo, me di cuenta, mi niña. Me di cuenta. Si hay un Mateo en tu vida, la persona que dio un paso al frente cuando tu verdadera familia no lo hizo, ve a decírselo esta noche. No esperes. Dime también su nombre abajo. En septiembre, mi padre y mi madre fueron procesados en un tribunal federal por cargos relacionados con el fraude de seguros de 2015 y complicidad. No estuve en el tribunal. La AFI me pidió una declaración escrita. Se la proporcioné. 12 páginas, a doble espacio. No pedí testificar. Javier aceptó un acuerdo de culpabilidad como testigo colaborador. 9 años con rehabilitación residencial obligatoria como parte de su libertad condicional. Su abogado me dijo, a través de Vázquez, que había pedido testificar contra mi padre. El caso de mi madre fue separado del de mi padre. Se declaró culpable de un cargo reducido en octubre. 2 años de libertad condicional, servicio comunitario, sin tiempo en la cárcel. No sentí nada cuando leí el correo electrónico. No sentí nada cuando leí el siguiente tampoco. Una vez le pregunté a Mateo si eso era una mala señal. Dijo que era un cuerpo descansando. En noviembre, Mateo y yo condujimos hasta el lago. La cabaña llevaba 10 años desaparecida. Los cimientos todavía estaban allí. Un rectángulo de hormigón que sobresalía del suelo del pinar con la conexión de la caldera todavía visible en una esquina. Había una fina capa de nieve temprana sobre él. Caminé por el perímetro. Olfateé en cada esquina. Después de un rato, dije, Mateo, todavía huele ligeramente a acelerante después de todo este tiempo. Él dijo, mi niña, eso es solo la memoria. No es el suelo. Asentí.
Me paré en la esquina de los cimientos donde una vez estuvo la cocina. Saqué un pequeño ramo de lavanda seca del bolsillo de mi abrigo. Lo había guardado de la lavanda que Mateo trajo a mi casa el 31 de julio. Lo puse sobre el hormigón. No dije nada. Regresamos antes del anochecer. En febrero, llegó a Peritajes Forenses Sierra una carta reenviada desde el Centro de Rehabilitación de Javier. Una página, su letra. Isa, deberías haberme dejado ahogarme esa noche. Gracias por no hacerlo. No tengo nada más que decir por ahora. Quizás algún día. Joder. La leí una vez. La doblé. La puse en el cajón de mi cocina con la nota de la recepcionista sobre la primera llamada de mi padre y la tarjeta sin abrir de mi madre de mayo de 2021. Guardo ese cajón porque quiero los recibos. Ya no guardo la foto de la boda de mis padres. Esa es la línea. El cajón no está cerrado con llave. La puerta no está cerrada con llave. Si alguno de ellos envía alguna vez una sola frase verdadera, lo sabré cuando la huela. No la estoy esperando. Tampoco la rechazo. Solo estoy aquí, despierta, respirando por la nariz. La semana pasada, Mateo vino a desayunar el domingo. Me enseñó a hacer los hotcakes de su madre. Él tiene 63 años. Yo tengo 27. Él dice que tengo el olfato para ello. Creo que se equivoca con los hotcakes. Nunca se ha equivocado con lo demás. Es todo lo que tengo para ustedes esta noche. Conduzcan con cuidado.